Il existe des hommes qui entrent dans l'histoire, le sceptre à la main. Voici Javier Milei, tout juste élu président de la nation argentine avec près de 56% des voix en novembre 2023. Libéral, libertarien, il présente alors aux députés sa fameuse politique de la tronçonneuse pour en finir avec l'État-providence, la dette publique, les crises à répétition. Ce jour-là, il y avait bien quelque chose de l'ordre du couronnement, du sacre. Pour cet allié de Trump et de Macron, encore inconnu il y a quelques années. Napoleón tenía, de allí surge la famosa frase de no interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. Y más allá de la frase en sí, creo que el momento en el que el presidente llega efectivamente al poder, llega gracias a que el enemigo se equivocó. À Buenos Aires, sur la Plaza de Mayo, place de toutes les révoltes, le palais présidentiel de la Casa Rosada, la Maison Rose. El León, le lion, comme on le surnomme, nous reçoit dans la pénombre. Son monsieur image, Santiago Ria, m'impose de ne le filmer qu'assis, interdit de faire d'autres images que ce plan fixe, en dehors de ces quelques clichés, dont celui-ci où il pose volontairement devant un portrait de Manuel Belgrano, général, fin stratège, l'un des héros de l'indépendance argentine. Javier Milei es un outsider, liberal libertario, y que frente a una situación en la cual veía cómo se estaba hundiendo el país, decidí ingresar en la política para intentar, desde el impulso de las ideas de la libertad, torcer esa decadencia. Y la realidad es que los resultados han sido mucho mejor de lo esperado y en muchísimo tiempo menos. Así es que, sobre todas las cosas, así es que soy una persona muy dichosa. Javier Milei a passé sa jeunesse à Villa Devoto, un quartier pavillonnaire à l'ouest de Buenos Aires. C'est là que je retrouve Roberto, mon vieux copain, qui a lui-même voté Milei, séduit par le personnage. Vengo siguiendo el fenómeno Milei, creo que desde que se inició, porque bueno, yo soy muy curioso en las cuestiones que ocurren en las redes, no soy un entendido en economía, pero sí soy una persona que se interesa por temas económicos, veo más o menos lo que... Entonces yo lo vengo siguiendo desde hacía mucho tiempo. Y aunque por supuesto tenía un discurso disruptivo que me llamaba la atención y en algunas cosas coincidía, pero esto habrá sido en el año 2017, 2018, pero hace muchísimo. Y que a mí me llamó la atención porque la verdad que entre mi gente cercana, que es gente que se interesa en la política, no sé si lo tenía tan en la lupa a Milei. Mais qui est Milei? C'est donc avec Roberto que j'ai décidé de remonter le fil de l'histoire. Fils d'un chauffeur de bus devenu directeur d'une compagnie, Javier Milei a passé toutes ses classes dans ce collège catholique. Turbulent, toujours décoiffé, ses copains le surnomment El Loco, le fou. Puis, Javier Milei suit des études d'économie, devient employé de banque, professeur d'économie, consultant sur les chaînes de télévision, puis tribun, leader, homme providentiel. Él contaba públicamente en entrevistas la mala relación que tenía con su padre. La relación, él siempre la describió como muy traumática, como que su padre era muy autoritario y muy violento, que su madre nunca intervino, que hay ahí una construcción de un afecto que no existió, de una infancia que él la plantea como traumática y que en ese recorrido su hermana fue fundamental. Esa construcción le sirve a él para generar una identificación con un gran sector de la población que tiene historias similares.
Pour Javier Milei, célibataire, Karina est plus qu'une sœur. L'ancienne directrice de toute la campagne des présidentielles est aujourd'hui la secrétaire générale de la présidence. Femme de l'ombre, discrète mais efficace, elle l'accompagne partout, presque comme une première dame, une protectrice. Nada sucede en términos políticos alrededor del presidente si no hay primero una revisión de Karina Milei. Es su persona de confianza, es su persona de contención, entiendo yo, como todos lo tenemos. En el caso de él, es su hermana quien lo acompaña. Y no hay posibilidad de que suceda nada sin que ella lo sepa. Ella ha sabido alejar personas que ella consideró que no eran buenas para el presidente y decide quiénes sí lo son. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la libertad? Probablemente debe ser porque se beneficia mucho con el modelo actual. Porque solo progresaron ellos. Y nosotros vivimos cada vez peor, pese a que cada día trabajamos más. Porque la casta política toda está cagada. Inicialmente me había gustado la idea de esta convocatoria que tenía Milei a distintos grupos y cómo fue armando su ecosistema. Y me permitía, en el sentido de que él estuvo como muy místico, muy religioso y hacía constantemente alusión a metáforas religiosas, apropiarme un poco de lo que él hace. Y él un poco juntó uno de cada especie. Venían de algún partido, venían de algún sector, había jóvenes, pero también había gente grande. Entonces me servía en ese sentido de esas especies que él convocaba a subir al arca y a la vez esa idea de que proponía una tierra prometida en función del caos que él decía que existía. L'un des premiers à être monté dans l'arche de Milei, c'est Santiago Orria, son Monsieur Image. Pièce maîtresse de l'écosystème de l'outsider, il est devenu célèbre en réalisant les premières vidéos virales de Milei. Ils se sont rencontrés durant la crise de Covid. Anti-vax comme Milei, il a réalisé son film sur la pandémie, puis toute la campagne des présidentielles, avec 3 fois rien, une caméra et beaucoup de réseaux sociaux. La séquence de la tronçonneuse, c'est lui. No, para, es que esto no me sale. Vale. Esta es bueno, esta es de Trump, pero... Todos muy espontáneos, auténticos, no sale actuar. Bueno, perdón el desorden, pero bueno, también soy yo, ¿no? Si estás haciendo un documental. Yo no era una gran productora publicitaria. Esto era en mi casa, esto fue algo como muy casero. No quita que, perdón si acá peco de falta de modestia, pero no quita que, bueno, yo era muy bueno en lo que hago. De hecho, bueno, creo que superé, ¿no?, a las campañas de los grandes equipos profesionales de Massa y de Juntos por el Cambio. Pero todo fue hecho acá, muy casero, acá en mi casa, y toda la campaña fue así. O sea, no teníamos por ahí un búnker oficial de campaña y una gran estructura, digamos, de locales partidarios, sino que era gente, digamos, de su casa haciendo la campaña, básicamente. Y acá están todos los videos que se han publicado en televisión o en redes oficiales. Por ejemplo, acá un video que hice sobre la familia de Milei, ¿no? Como sus orígenes, ¿ves? Que es un origen en clubes de fútbol de barrio, o sea... Una historia de superación ¿ves? tuya y de tu familia. ¿Tu viejo es colectivero, era colectivero? Bueno, mi papá arrancó mucho. Esto de que yo me formé más como director de cine que como publicitario político, lo que me hizo fue hacer una campaña cinematográfica desde el punto de vista narrativo. O sea, no era tanto vender un candidato político, sino contar una historia, ¿no? Contar esta historia de este héroe que aparece en Argentina y lucha contra estos malvados de la casta, y cómo se suma, digamos, como a una historia de la liberación, ¿no?, de un pueblo que quiere luchar contra esta gente que, bueno, que nos tiene sumidos en la pobreza.
Estamos madrugando porque en muy pocos minutos el presidente Javier Milei estará dando su discurso anual en el foro de Davos. Pour sa part, Agustín Laje est peut-être le penseur de Milei. Il est l'auteur de plusieurs essais sur la bataille culturelle. Ce politologue de 36 ans est l'un des influenceurs les plus célèbres d'Argentine. Remercié d'un journal local qui n'acceptait plus ses positions anti-woke, il a créé sa chaîne YouTube en 2016, avec aujourd'hui plus de 2,5 millions d'abonnés. Il a rejoint rapidement l'équipe de Milei. Il intervient en direct dans son petit bureau, sur sa chaîne. C'est aussi grâce à lui que Milei a pu toucher le cœur des jeunes, un plus large public. Teníamos que transmitir este acontecimiento imperdible que es el discurso de Javier Milei en el foro de Davos. Es el virus mental de la ideología woke. El woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Oh, va a ir contra el wokismo tal como te lo anticipé. Ha colonizado las instituciones más importantes del mundo. Milei tiene algo de especial, tiene algo de mágico, digamos así, que encanta a la gente. Será su pelo, su estilo rockero, su forma de hablar, su forma de conducirse, su sencillez frente al público, que ha sido transversal a nivel de clase social. Esto es muy interesante. Milei ha llegado a los estratos más bajos, a los estratos medios y en parte a los estratos altos también. Milei ha roto además la idea de que la derecha no podía llegar a los jóvenes. Ha llegado a los pobres cuando supuestamente la derecha no llegaba a los pobres. Ha llegado a los jóvenes cuando se suponía que la derecha era algo de viejos. El único punto donde Milei tiene un problema sociológico, político, es con la mujer. Que es cierto que la mujer ha votado menos a Milei que los hombres. En el resto de las variables politológicas, Milei es transversal en la sociedad. C'est à La Plata, la grande ville universitaire, que Roberto a grandi, qu'il a étudié aussi le droit pour devenir avocat, père ingénieur des ponts et chaussées, mère au foyer. Mira, ahí es. Dans les années 90, il avait un look un peu Che Guevara. Il était plutôt de gauche. Sa famille était péroniste, du nom du général qui, dans les années 40, avait jeté les bases d'un État plus égalitaire, plus social. Y era un producto de la Universidad de La Plata, así que era un chico de izquierda. Por supuesto, era lo que había que ser. Yo pertenezco a una clase media, hijo de profesional, en una universidad pública, en una ciudad capital de provincia, donde estamos muy cercanos a la administración pública, al Estado. Entonces, directa o indirectamente, el mundo que me rodeaba, hasta que yo me fui a Madrid en el año 96, el mundo que me rodeaba era un mundo que se formateó en su relación con el Estado, con las políticas públicas, con el Estado presente, con todo el paradigma del buen progresista. Y tal vez alejarme de ese mundo, y sobre todo cuando tuve que empezar a ganarme la vida, donde empecé a darme cuenta que cuando te facilitan el desarrollo de una idea, esto de que el Estado presente era una verdad revelada, ¿realmente es así? O a veces ese Estado presente lo que esconde es un montón de gente que está asociada, haciendo negocio de esa idea, y a los que realmente generan riqueza les está poniendo un pie en la cabeza. Dans le fond, Roberto est assez symptomatique de l'histoire de son pays, qui a toujours hésité entre les idéologies. Si l'on remonte le fil, les problèmes ne datent pas d'hier. Au début du XXe siècle, l'Argentine était parmi les 10 premières puissances du monde, avec une économie ouverte. Cette plaza des vins chauds, place de Mai, était le symbole d'un pays riche en construction, au cœur des marchés. Mais après la crise boursière de 1929, l'effondrement des cours des produits agricoles et miniers provoque une baisse des revenus des exportations. Le chômage explose, le climat social se tend. Au milieu des années 40, l'arrivée au pouvoir de Juan Perón et de sa femme Evita annonce la mise en place de l'État-providence argentin pour assurer sa politique de grands travaux et d'aide sociale, si populaire. L'État s'endette et lentement, la puissance se transforme en pays
perpétuellement en crise. Cuando usted mira la historia argentina, desde el año 1901 en adelante, Argentina tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tuvieron origen fiscal. Básicamente nosotros hicimos una reducción del gasto público en términos reales del 30%. Básicamente lo que hicimos fue hacer cero la obra pública. También hicimos un fuerte recorte en lo que tiene que ver en el personal. Y además cada ministerio hizo ajustes equivalentes a 10% de su estructura y del gasto total del ministerio. Uno de sus objetivos es sacar el país de la pobreza. Obviamente. ¿Cuándo? Ahora, el tema es, sería un error creer que la pobreza, digamos, que la estuvimos generando durante los últimos 123 años, usted va a salir de la pobreza de un día para el otro. Eso, digo, casi que sería una declaración de imbecilidad. La única forma que descubrió el mundo para salir de la pobreza es con crecimiento económico. Y usted, para crecer, lo que necesita es acumular capital. Por lo tanto, una de las cosas que tiene que tener es un entorno que respete los derechos de propiedad, que usted se pueda apropiar de sus resultados. No solo eso, sino que además, usted, si tiene una carga fiscal extravagante, porque tiene un tamaño de Estado extravagante, entonces el fisco no le permite ganar. Por eso es tan maravillosa una frase del profesor Miguel Ancho Basto que dice que la receta para salir de la pobreza es capitalismo, trabajo y ahorro duro. Ahorro y trabajo duro. Bueno, esa es la realidad. Pour comprendre comment Milei est arrivé au pouvoir, il faut peut-être remonter un peu moins en arrière. Je me souviens, dans les années 90, Carlos Menem, le président aux rouflaquettes, s'apprêtait à être réélu. Grâce à une politique néolibérale, privatisation en série, facilité de crédit, l'Argentine vivait une sorte de dolce vita. 30 ans après, je retrouve Martín Menem, président de l'Assemblée nationale, neveu du feu président Carlos Menem, chez lui, dans le quartier cossu de Belgrano. Cuando Javier me manifiesta su interés en conocerlo, yo le digo que con todo gusto. Yo tenía con Menem en vida un vínculo muy especial. Carlos Menem le dijo en 3 oportunidades durante esa reunión, le digo, vos tenés que ser presidente de la nación. Y Javier en ese momento no quería saber nada con la política, nada. Y se lo dijo de nuevo, yo llegué por intuición. Vos tenés talento. No, él tenía admiración por la gesta económica y el menemismo siempre pensó en construir una Argentina, un país, un modelo de país que no se va a ir adaptando según la conveniencia, sino capitalismo, trabajo duro, impuestos bajos, Estado chico y a ser productivos. Si Carlos Menem a adoubé Javier Milei, sa politique n'a pourtant pas laissé que de bons souvenirs. Peu de temps après son départ, c'est la gueule de bois. L'Argentine vit à crédit, les banques sont en faillite, la corruption, le surendettement des familles provoquent à nouveau l'une des plus graves crises sociales du pays, avec la fuite en 2001 du président social-démocrate Fernando de la Rúa en hélicoptère. En 2003, la gauche péroniste reprend le pouvoir. Le couple Néstor et Cristina Kirchner s'installe à la Casa Rosada pour une longue décennie. C'est le retour des aides sociales, des hausses de salaire, de l'État-providence, du clientélisme aussi. La Argentina en el 99, el Estado pesaba 26 puntos del PBI. Después de los Kirchner pesó casi 40 y pico de puntos. O sea, se duplicó el tamaño del Estado. Entonces la motosierra es para tener un Estado chico. Y culturalmente es no meter al Estado en la cultura. O sea, si uno mira, hay muchos artistas en la Argentina que han sido financiados por el Estado. O sea, han penetrado la cultura, la educación, en pos de defender esas ideas recalcitrantes que hicieron mierda a la Argentina. Los resultados están a la vista.
Con lo rica que es Argentina, terminamos en más de 50 puntos de pobreza, 2 dígitos de indigencia, inflación descontrolada, jóvenes que se querían ir, falta de trabajo, el salario promedio más bajo, o el segundo o tercero más bajo de Sudamérica. Esto fue el kirchnerismo, el populismo. Y eso es lo que combatimos. Por eso, no sé si diría motosierra en lo cultural, pero sacar al Estado de la cultura. Sacarlo, retirarlo de ahí. J'ai rendez-vous avec Hernan Letscher dans les bureaux de sa compagne, députée kirchneriste, dans une annexe de l'Assemblée nationale, avec ses affiches d'Evita Perón. Cet économiste médiatique sur les réseaux sociaux est le pendant de Javier Milei à gauche. Ils se sont d'ailleurs souvent croisés sur les plateaux télévisés. Évidemment, il défend une toute autre idée des conséquences de la fameuse tronçonneuse ou motosierra. ¿Sobre quién recayó esa motosierra? Porque Milei, antes de ser presidente, decía que iba a ser sobre la casta de la política. Y cuando uno ve a esta altura del partido, de los hechos, cómo se repartió el recorte del gasto público, bueno, recayó mayoritariamente sobre los jubilados. El congelamiento del bono, la política de atar las jubilaciones a la inflación luego de haberles hecho perder una buena parte de su poder adquisitivo por la devaluación de diciembre del año 23 y demás, el recorte en los medicamentos a los jubilados. En segundo lugar, la obra pública, que uno podría debatir al respecto y puede hacerla más o menos eficiente, desde mi óptica está claro, pero el recorte de la obra pública significó una caída fenomenal del sector de la construcción que no se ha recuperado hasta el día de hoy. Has perdido al menos 50.000 puestos de trabajo. Y en segundo lugar, una cosa que quizás se dimensiona menos en el corto plazo, pero es el mantenimiento de las obras que vos tenías y, por ejemplo, un barrio humilde. ¿Cómo haces para que le llegue agua potable? À La Plata, les parents de Roberto font attention à leurs dépenses. La vie est chère depuis quelque temps, mais au moins l'inflation est stoppée. On sait ce qu'on peut acheter chaque jour. Avant Milei, le peso, la devise locale, était régulièrement dévaluée. On épargnait en dollars sous le matelas. Roberto Père et Graciana ont d'ailleurs subi une attaque à main armée dans cette maison il y a 2 ans. On leur avait volé leurs économies, cachées ici, au lieu d'être sur un compte en banque. Hay gente que enseguida avisa. Y pero después pasa algo terrible y Claro, es un bajón. No, pero eso te puede pasar hasta que tiene... Económicamente veo que es imposible vivir, no por nuestra situación, pero para la gente que tiene... No sé cómo puede hacer para comer y poder... Pero si no, sí, después es un cambio total en todo sentido. De las costumbres que se han ido cambiando. Es una modificación en las formas muy abrupta. Sí, todo lo que podemos tener son nuestras apreciaciones personales que, por supuesto, inevitablemente están asociadas a nuestra ideología, no solamente política, sino humana, social. Córdoba, deuxième métropole du pays, ville conservatrice et catholique. C'est ici que Javier Milei a fait son plus gros score, avec
74% des votes au deuxième tour de la présidentielle en novembre 2023. C'est là encore qu'a étudié le héros révolutionnaire Juan Bautista Alberdi, si cher à Milei. Ici que s'est développé le mouvement terroriste d'extrême gauche, les Montoneros, mais surtout qu'a grandi le Che Guevara. Un contact de Roberto nous emmène chez Martina, dans la banlieue. À tout juste 20 ans, fille de petit commerçant, elle vit chez ses parents. Pâtissière, elle étudie le droit pour devenir avocate. Elle a voté et milite pour le parti de celui qu'elle considère révolutionnaire. Aujourd'hui, la nouvelle droite argentine puise ses forces dans cette jeunesse décomplexée des quartiers populaires. Bueno, yo, nunca tuve mucho acercamiento político. Desde chica nunca me gustó la política. Pero como hubo una parte de mi vida en lo que empecé a escuchar mucho lo que era la actualidad del país, cosas de intimidación a la ley, ¿no? O sea, corrupción, todas esas cosas que me fueron como haciendo escuchar más, prestar más atención. Él vino acá el 25 de mayo a Córdoba. La verdad que lo conocí ahí, hizo su discurso, como siempre, en todos lados. El discurso hermoso, se me estremecía toda la piel. Y bueno, yo creo que Milei es una persona fuera de lo normal, porque no es un político como todos. No es un político que va a ir y te va a buscar decir siempre lo mejor y querer darte todo el entusiasmo de la mejor forma, con todas cosas positivas. Y puede parecer chocante, pero yo prefiero un político chocante antes que otro que solamente me mienta para ganar. Esa es una realidad. Au sud des trois frontières, entre le Chili, le Paraguay et l'Uruguay, la région de Córdoba, christianisée par les jésuites, est aujourd'hui une ville de négoce, de commerçants. Femme d'affaires, María Celeste Ponce, députée de Córdoba de la Liberté Avance, chrétienne pratiquante, pro-vie, défend comme Milei une autre idée de la société. Yo me determino como antifeminista. El feminismo es un movimiento que lo único que hace es arruinar la sociedad. Yo creo que somos ante todo seres humanos y que si en todo caso tenemos que hablar de derechos, de libertades, es sin meter al sexo al medio. Bueno, yo creo que Javier a nivel político está demostrando claramente que ama y reivindica a la mujer, ¿sí? Que realmente él apuesta no al feminismo, sino a la femineidad, justamente a valorar lo que naturalmente somos, a la vida. Nosotros somos mujeres que obviamente damos vida. Javier me tuvo a mí en cuenta para ser su diputada nacional y encabezar en la provincia de Córdoba. Podría haber puesto a otra persona si fuese un machirulo, como dicen las feministas. De hecho, creo que es una de las primeras veces, creo que es la primera vez en la historia argentina que tiene tantas mujeres el gobierno en diferentes áreas, no solamente como diputadas, sino también en lo que es ministros y demás. Entonces, yo creo que hubo un ataque mediático de los medios tradicionales, por eso yo siempre trato de defender las partes de redes sociales, es intoxicar a la sociedad con el derecho al aborto, que las mujeres sufrimos, que todos sufrimos, somos seres humanos, es la vida, es la vida. Pero eso de dividir la parte sexual de hombre, mujer y demás, es lo que justamente utilizan ellos para manejar la sociedad, sí. Retour à Buenos Aires. Depuis son arrivée au pouvoir, avec sa fameuse politique de la tronçonneuse, Javier Milei a renvoyé près de 100 000 fonctionnaires. Il a fait fermer des associations néo-féministes ou pro-LGBT, mais surtout l'unique agence de presse nationale publique, Telam, fondée par Juan Perón en 1946, l'équivalent de l'agence France Presse, au prétexte que le service public ne doit pas faire de propagande d'un côté ou de l'autre. Avec Milei, la presse est libre de s'opposer, mais il s'agit d'une presse essentiellement privée.
Y la crítica que tienen todo este tipo de gobiernos siempre, ¿no? De que somos un lugar que hace propaganda, y la verdad es que no, nosotros lo que hacemos es información, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es producir la información que levantan todos los medios, que son nuestros abonados, claramente, pues nosotros damos los hechos como corresponden en la cablera. Cuando él dice que es un medio que no es neutral, pluralista, que es muy politizado, ¿cuál es su respuesta? No, es totalmente al revés. Telam lo que hace es garantizar el derecho a la información para toda la sociedad con pluralismo y federalismo, porque somos los únicos que tenemos corresponsalías en todas las provincias de nuestro país y también afuera, y tenemos convenios con todas las agencias internacionales de noticias. L'agence Telam se trouvait à San Telmo, quartier bohème populaire, autrefois péroniste très à gauche, là même où Roberto a écumé une partie de sa jeunesse, dans les bars. Dans l'histoire, les dockers du port, juste à côté, venaient danser le tango ici. Quatre mois après la fermeture de Telam, Roberto repasse Calle Bolivar, du nom du grand libérateur sud-américain, justement devant les locaux de l'ancienne agence de presse publique argentine. Esto fue Telam, un ejemplo del exceso de la Argentina superestatal, la agencia de noticias del Estado. Mira, ahora una agencia de publicidad. Una de las cosas que nosotros suprimimos, más bien llegamos al poder, fue la pauta oficial. Nosotros creemos en el periodismo, creemos que es una actividad noble, pero lo es si solo sí es independiente. Y usted no puede estar financiando que los medios hablen en su favor con el esfuerzo de los trabajadores y el esfuerzo del pueblo, digamos, porque usted los impuestos, digamos, ¿de dónde viene? Es una rémora de la esclavitud. Y había un agravante adicional. Dentro de cerca del 70 u 80% de los supuestos trabajadores de Telam eran barras bravas. O sea, con lo cual me parece que eso no estaba muy cercano al periodismo. Por lo tanto, por eso nosotros cerramos Telam. Claro, bueno, porque una de las cosas que hicimos fue reducir los ministerios a menos de la mitad. O sea, que en un momento el kirchnerismo llegó a tener 22 o 23 ministerios. Hoy nosotros tenemos 8. Y eso implicó también cerrar oficinas que se dedicaban a la persecución ideológica, llámese el INADI o el Ministerio de la Mujer, donde claramente han demostrado que no servían para nada. En realidad solamente se los utilizaba para armar listas negras y perseguir a opositores, donde además digamos, era la cultura de la cancelación puesta a toda máquina. À Buenos Aires, régulièrement, de grandes manifestations anti-Milei ont lieu dans le centre historique, sur la grande avenue 9 de Julio, juste devant le portrait géant d'Evita Perón. Ce jour-là, le cortège concentre les mouvements féministes et LGBT, très en colère contre les prises de position homophobes et antiféministes, anti-woke selon eux, du président Milei. Si le wokisme prend la défense des minorités victimes de discrimination, personnes non blanches, gays et lesbiennes, femmes, immigrés, il divise la société en particularismes selon Milei. Au passage, ce jour-là, la convergence des luttes ne fait pas abstraction de revendications pro-palestiniennes face à Milei l'américain, le pro-israélien récemment converti au judaïsme. Wokismo. Es una aberración, es una variante del socialismo que además lleva a más socialismo. Digo, ¿quieren empobrecerse? Vayan por los woks, van a ser más pobres. Si ese es el objetivo, yo decidí que Argentina sea próspera nuevamente. Por eso le propuse a los argentinos volver a abrazar la silla de la libertad. La izquierda populista argentina
¿sí? Digamos, los mismos que son pro derecho de la mujer, son feministas y tienen sus fuerzas plagadas de golpeadores y abusadores y violadores. Yo he decidido ser aliado de Israel y aliado de Estados Unidos. Usted define de qué lado quiere estar. Yo decidí estar del lado de las democracias liberales, no del lado de los autócratas. Esa es una definición. Yo hago en el libro una alusión a las fuerzas del cielo vienen del norte en relación a Estados Unidos, porque las ideas que él implementa, su narrativa, esto que circula de las memes y de las ilustraciones en inteligencia artificial, de él como un dios que está dando órdenes y supremo, y toda esa construcción religiosa, mítica, de que está por encima de todas las cosas, de que es Dios quien le dijo que tenía que meterse en política y esta idea que él también habla, ¿no? De la gente de bien, como si del otro lado quienes no son gente de bien, quienes serían, quienes no son afines a sus ideas, es una idea del real norteamericano, no inventó nada. Hay una construcción de Silicon Valley a partir de inteligencia artificial, de lo que proponen, de esta idea de estar pensando en ir a Marte en vez de solucionar los problemas que hay en el planeta Tierra y sentirse dioses, ¿no? Face au président à la tronçonneuse, populiste pour les uns, leader révolutionnaire de droite pour les autres, il y a une figure en pleine progression, à l'opposé de l'échiquier politique. Juan Grabois a fait presque 6% aux dernières élections présidentielles. Si la gauche kirchneriste est sortie KO de ces dernières élections, rattrapée par les affaires de corruption, muette devant Javier Milei, on dit que Juan Grabois pourrait bien devenir le nouveau chef d'une gauche en pleine reconstruction. Si uno ve a Milei con la motosierra y ve al personaje de la masacre de Texas, hay un emparentamiento. Es decir, ya en la simbología hay algo asesino en eso. Entonces la motosierra consiste en destruir todas las políticas públicas, populares, sociales, inclusivas, con el argumento de la corrupción. Es decir, se toman algunos casos de corrupción, se extrapolan esos casos de corrupción y a partir de esa generalización se justifica la destrucción de políticas tan elementales como la política de obra pública, como la política de entrega de medicamentos a los jubilados, como la política de pensiones a las personas con discapacidad, como la política de manejo del fuego, en un momento de cambio climático donde el fuego todos los días arrasa miles de hectáreas en la Argentina. Bueno, como la política de protección de las mujeres frente a la violencia de género. Es decir, la agenda ideológica fue lo que le permitió a él pasar esa motosierra. Juste en face du palais présidentiel, Agustín Laje me reçoit dans les immenses locaux de la Fondation Faro, nouveau think tank, qu'il dirige depuis sa création récente en décembre 2024. C'est un peu le laboratoire de la nouvelle droite argentine. C'est ici qu'on réfléchit à la contre-attaque idéologique. Il y aura bientôt des cours pour former de jeunes étudiants. On organise déjà des conférences avec des politiciens ou des intellectuels du monde entier. Hay tres identidades políticas que se empiezan a fusionar en lo que llamamos nueva derecha. ¿Cuáles son esas identidades? La identidad del libertarismo, la del conservadurismo y la del soberanismo. ¿Qué es cada una en extremada síntesis? El libertario es quien quiere reducir el tamaño del Estado. Vamos a ponerlo muy simple. El conservador es el que quiere resguardar lo más rico de su cultura tradicional. Y el soberanista es el que quiere reivindicar el valor de la soberanía nacional. Es decir, que la nación es la que decide en su territorio. Estos tres actores, si uno lo mira bien de cerca, te vas a dar cuenta que están en oposición
con los tres actores que constituyen la nueva izquierda. Los tres actores que constituyen la nueva izquierda son el socialismo del siglo XXI, el wokeismo o progresismo y el globalismo. ¿Quiénes son los globalistas? Son aquellos que quieren darle más y más poder a los organismos supranacionales. Por ejemplo, OEA en el caso americano, Unión Europea en el caso de Europa y fundamentalmente Naciones Unidas. Y Javier Milei es un libertario, por supuesto, fundamentalmente es un libertario, pero también tiene una lucha contra el wokeismo. En ese sentido podemos decir es un conservador social. Además tiene una lucha contra los organismos supranacionales y sus agendas autoritarias. En ese sentido es un soberanista. How you doing? Good, how's it going? Elon Musk va a llevar la motosierra de Milei a los Estados Unidos, mirando lo que está haciendo uno de los ministros estrellas de Milei, Sturzenegger, que se ocupa de recortar el Estado todo lo que puede, todos los días desregula sectores, y Musk está inspirándose en esa estrategia. This is the chainsaw for bureaucracy. Pour bien comprendre le phénomène Milei, il faut retourner à la source. L'Argentine, pays des grands espaces, de l'agriculture intensive, de la viande, du maïs et du soja, première richesse du pays. Libéral, anti-taxes et réglementation, avec Milei, peu importe les moyens, avec ou sans OGM, l'essentiel c'est d'être compétitif, commercer avec le reste du monde. Même si, de l'Europe aux États-Unis de Trump, l'heure est aujourd'hui au protectionnisme. Por un lado, el gobierno de Milei ha encontrado en el gobierno francés, sobre todo al principio del gobierno, una entrada en Europa por haber desmejorado sus relaciones con España. Lo que yo siempre ahí veía detrás una cosa que es una contradicción insalvable, que es que Macron tiene una fuerte presión de su propia economía, de sus propios productores agropecuarios, que lo que piden es protección frente a la invasión de productos agropecuarios extranjeros. Y Francia tiene una larga tradición de sistemas proteccionistas. Y en realidad esto es completamente contradictorio con lo que postula Milei, que es la libertad de los intercambios comerciales. Roberto a pris la route de la Pampa pour rejoindre la ferme familiale. Ici, Ezequiel, son beau-frère, qui lui aussi a voté Milei, s'occupe de la petite exploitation, 150 vaches, une cinquantaine de moutons, des poules, des cochons. Fervents défenseurs d'une certaine dérégulation, les propriétaires terriens ont largement soutenu le candidat Milei. En 2008, cet ancien étudiant des Beaux-Arts reconverti à l'élevage avait participé au blocage économique de tout le pays grâce au mouvement des piqueteros, les coupeurs de route. Ils accusaient les autorités kirchneristes d'avoir augmenté les taxes agricoles, de les spolier, d'enrichir les villes sur leur dos. En el 2008 yo me opuse a la 125, que era el incremento de las retenciones agropecuarias, que son todas trabas a la producción, con el agravante que todas las retenciones son coparticipables a medias. Solo un porcentaje se coparticipa al resto de las provincias, el resto lo maneja el gobierno central, o sea, el gobierno que está en el AMBA, donde están los votantes, con lo cual la distribución del dinero hacia el interior del país, donde se necesita, es casi nula. La Argentina es un país desperdiciado.
Todos hemos abusado del Estado, de una manera u otra, con tasas preferenciales para sacar créditos para el sector agropecuario, el industrial, con prebendas, por clases sociales. La clase media ha abusado del Estado de una manera infernal, levantando el teléfono para conseguirle trabajo a un sobrino, un hijo. Yo creo que Milei debería ser hasta más drástico. Debería echar a todos los empleados públicos de la Argentina y volver a contratar a los que sirven. Hay un ejemplo. En la pandemia se trabajó con el 10% del personal del Estado y funcionaba. Es un drama eso. Las escuelas son un drama. La educación pública es un drama. Obligar a chicos que no tienen ni para comer, a que aprendan inglés, lógica, que aprendan a arreglar motosierras, a trabajar. Es un lujo. La educación ya es un lujo que no sé si la Argentina se lo puede dar a esos niveles. Yo creo que Milei es un revolucionario. Las revoluciones no son solo de izquierda, eso está clarísimo. Y porque yo también él fue muy hábil. Él en un momento en campaña era como la voz del interior frente al abuso desde la capital federal. Pour relancer la croissance et la création d'emplois, le nouveau régime d'incitation aux grands investissements, ou RIGI, mis en place par le gouvernement Milei, promeut justement les grands projets d'extraction minière au détriment, selon les détracteurs, de l'environnement et des droits humains. Dans le quartier des affaires, entre le port et le palais présidentiel, les multinationales ont pignon sur rue. L'Argentine, c'est aussi du gaz, du pétrole, mais surtout du lithium, tant convoité pour les batteries électriques. Sí, es rico en recursos naturales, pero si usted, usted puede tener todo el litio que quiere, todo el gas que quiere, pero si usted no lo puede sacar, ¿qué tiene? Nada. Entonces, por eso es tan importante el tema del respeto de los derechos de propiedad a las instituciones, y por eso es tan importante el rol que tiene el RIGI en este proceso. Justamente, ¿cómo piensa usted beneficiarse de esas riquezas? No, yo no me tengo que beneficiar, es para los argentinos. Mientras sus enemigos piensan que las privatizaciones en el sector energético, por ejemplo, son la mejor manera de privar el país de esas riquezas. Eso es falso, porque el mayor desarrollo energético que tuvo la Argentina lo tuvo en los 90 con privatizaciones y mercados desregulados, o con una regulación que favorecía la competencia, con lo cual, digamos, la evidencia empírica los castiga. Y para que, digamos, y básicamente Argentina terminó teniendo problemas de escasez de gas, de petróleo, digamos, gracias al populismo y a esa forma de ver la vida. En general, a las políticas socialistas se las juzga por sus intenciones y al mercado ni siquiera por sus resultados. Je regarde le président Javier Milei, toujours très à l'aise sur les chiffres. Son visage se ferme quand j'ose le questionner sur l'extraction minière et l'impact sur l'environnement, le changement climatique. Yo lo que digo respecto a ese punto es que miremos los datos. Cuando usted mira la historia del planeta Tierra, tuvo 5 picos de alta temperatura. Aquellos que impulsan una determinada agenda y hagan que a usted no le financien una investigación si no pone en el medio la palabra cambio climático, no lo hace cierto. O sea, no es una posición en contra ni a favor ni nada. Es primero los datos. De hecho, yo no hago política desde la emocionalidad. Pero las catástrofes, todo. De vuelta, ¿miró alguna vez la serie de la historia del planeta Tierra? Digo, mire la serie y si quieren nos sentamos y la discutimos de vuelta. Y la charlamos. Retour à La Plata. Ce jour-là,
Des associations de défense des droits de l'homme, des syndicalistes ont bloqué l'accès à l'entrée de la ville pour protester contre la fin des aides sociales, la remise en question du droit du travail. La grande ville universitaire et progressiste du pays a toujours été un haut lieu de la révolte et de la résistance. Elle fut l'une des plus touchées par la répression durant la dictature de 1976-1983. Je retrouve Agustina, nièce de Roberto, étudiante en travail social, militante péroniste, loin de trouver Milei révolutionnaire, elle craint sa dérive autoritaire, le retour du passé. Esto es un pañuelo, símbolo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Nosotros siempre, los 24 de marzo, marchamos básicamente en conmemoración de los detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar que pasó en Argentina. Y no olvidar lo que pasó. El nunca más justamente hace referencia a esto que estoy diciendo, a decir que nunca más vamos a volver a permitir que haya una violación de los derechos humanos, una complicidad del Estado, donde no vamos a permitir que los discursos de odio justamente vuelvan a primar en la sociedad y menos salido desde el gobierno nacional, ¿no? En este caso, este pañuelo lo traje, si no me equivoco, lo hice en segundo año estando en la facultad, así que por eso está bastante viejito y sucio, pero nada. Marcela Pagano, ancienne journaliste, députée de la Liberté Avance, incarne l'aile modérée du miléisme. Elle a elle-même organisé plusieurs hommages aux disparus de la dictature. Elle considère que Milei a raison de rouvrir les livres d'histoire, notamment sur ce chapitre tragique de l'Argentine contemporaine, de façon plus équilibrée. Yo creo, como en su momento lo dijimos en campaña, que hay que contar la historia, y para contar una historia de un país que encima es una historia relativamente reciente, hay que escuchar todas las voces. Y sin dudas que hubo víctimas de ambos lados. Y eso es importante que se recoja y que se cuente, ¿no? Porque previo al golpe de Estado y al uso de la violencia por parte de los militares, el recurso a la violencia del Estado para, sin dudas de una manera abusiva, hubo situaciones de una guerrilla interna en donde también hubo víctimas que no tendrían que haberlo sido, por ejemplo, de organizaciones como ERP o Montoneros. Y eso no hay que callarlo porque eso ocurrió y desembocó en este otro exceso aberrante. Independientemente del debate de la cantidad de desaparecidos, lo que mejor nos puede hacer dormir en paz es que se sepa toda la verdad. La verdad completa, como le llamamos nosotros. ¿Cuándo se le trata hoy día por parte de la oposición, quizás la más radical, de dictador? Bueno, pero el peronismo, cuando no gobiernan ellos, todo lo más es dictadura. No importa lo que sea. Hoy es Milei, fue Macri en su momento, que también era una dictadura. Para ellos todo es una dictadura. Parece que sin recordar aquella época que efectivamente vivimos en una dictadura real y donde ellos perdieron familiares. Así que los que cuestionan al presidente Milei por dictador son realmente gente muy extraña y no ha hecho nada que escape a la ley, ni a la Constitución, ni a los tratados internacionales. Ya te digo, es más una bobada de un grupo de gente que ha perdido muchos privilegios. De lo único que tienen para agarrarse es de estas chicanas absurdas que no tienen absolutamente ningún sentido. Pero te repito, no hay nadie más dictador que que aquellos que no están en el gobierno tildan de dictador a aquel que accedió democráticamente al gobierno. S'il y a bien eu quelques manifestations importantes depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei,
elles n'ont pas été déterminantes au point de menacer le président argentin. Malgré un groupe minoritaire au Parlement, Milei, le stratège, continue tranquillement, grâce à un subtil jeu d'alliance et l'état d'urgence voté lors de la loi cadre, de faire passer ses réformes libérales. Face à ses détracteurs, Milei menace de ressortir les affaires de corruption. El León, le lion, s'impose, intimide, paralyse l'opposition. La frase era, no vine a arriar corderos, vine a despertar leones. No era exactamente así, pero conceptualmente él siente que batalla contra lo más decadente de la Argentina. Él, cuando digo él, por supuesto que incluyo a todos los que empujamos su agenda, porque acá nosotros empujamos su agenda. Y esa agenda se logró, gran parte de esa agenda se logró a pesar del contexto y a pesar de disponer solo del 10% de la Cámara de Senadores y del 15% de la Cámara de Diputados. En materia de reforma del Estado, este año ya conocieron la motosierra, pero consistió principalmente en revertir los excesos de los últimos años kirchneristas. Ahora se viene la motosierra profunda. Y ahí sí no sos un león, en una política muy perversa, muy corrupta, muy empobrecedora, ¿no? Si no sos un león, no podrías hacerlo esto. Dice que el león es el rey de la selva. Bueno, eso es en el mundo animal, nosotros estamos en el mundo humano. Plus compliqué pour l'opposition, Javier Milei, l'économiste visionnaire, reste populaire dans les sondages, malgré les premiers remous, comme le Cryptogate. En février 2025, le président argentin avait personnellement, sur son compte X, fait la promotion d'une nouvelle crypto-monnaie qui s'effondrera quelques heures après. On l'accusera alors d'avoir ruiné des milliers d'abonnés. En la Argentina se debaten dos opciones. O Milei es un tonto, o Milei es un estafador. Esta es la discusión. El gobierno está desesperado porque el debate público vaya hacia otro lugar, pero este es el debate. Y en la versión más positiva para el gobierno, que es la de Milei tonto, lo deja muy mal parado en la cuestión del prestigio económico, porque aquellos que nos dedicamos a la economía podemos no ser expertos en la cuestión de las cripto, de los meme coin o de las particularidades de ese mundo, pero entendemos cómo funciona mínimamente, y él sabía que su rol era el único rol importante en esa cadena. El Papa tiene una frase muy buena en relación a esto. Hay que tener cuidado con los profetas sin historia. Maradona no fundó el fútbol, tenía su propia trayectoria, sus orígenes, sus raíces. Perón se apoyaba en los gobiernos radicales de Irigoyen, en los caudillos federales, en la historia incluso de su origen indígena. Milei cree que va a fundar una nueva nación. Pretende ser un emperador. Tiene ese deseo, tiene esa pulsión. Bueno, son los profetas sin historia, ¿no? Y hay que tener siempre desconfianza de los profetas sin historia. Javier Milei, l'économiste libertarien originaire d'un petit quartier de Buenos Aires, devenu président star, deviendra-t-il le père de cette nouvelle nation ou sera-t-il au contraire le responsable d'une société polarisée, irréconciliable? L'Argentine, le pays du rêve inachevé, de l'éternel recommencement, deviendra-t-elle à nouveau l'un des pays les plus riches du monde ou sombrera-t-elle un peu plus dans la crise? No me siento muy lejos del Roberto de 20 años o de 18 años. A mí me parece que la gente tendría que tener las mismas oportunidades. Yo antes creía que el Estado era el que debía brindarte esto. ¿Hoy día sos mileísta? No soy mileísta. Seguramente si hoy hubiese elecciones y con el panorama que existe, no tendría problema si hay que volver a votarlo. Puedo no votarlo, no me podría definir como mileísta porque no me defino, sería como declarar
amor por una persona, que no, en política no me parece que haya que hacerlo. Si la thérapie de choc de Milei sur l'économie a eu ses premiers effets positifs, excédent budgétaire, maîtrise de l'inflation, baisse relative de la pauvreté, pour ses détracteurs, sa politique ultralibérale a creusé les inégalités en détruisant les acquis sociaux. En attendant des jours encore meilleurs, l'Argentine continue de vivre de ses figures mythiques, Evita Perón, Diego Maradona, Lionel Messi. Javier Milei, lui, pourrait, selon ses partisans, ou se verrait bien demain, en faire partie. Si tenía que elegir en la historia mundial a un héroe, a un hombre político, a alguien que le gusta, que le parece como un modelo, ¿quién sería? Moisés es el primer gran libertador. Si no, lea el libro de Éxodo. ¿Quiere un héroe de la libertad? Vea a Moisés. Muchísimas gracias. No, por favor.